And whatever you need to learn to do to get past where you're currently at. Can you repeat that again, please, Stacy? Correct. So whatever it is Aquello que es that you need to learn que necesitas aprender to get past where you're currently at. pasar de donde estás en estos momentos. Is the exact thing that you need to learn Eso es exactamente lo que necesitas aprender to live the life that God has planned for you. para vivir la vida que Dios tiene planeado para ti. So you don't give up and you don't throw your hands up and you don't take a break. You figure out what you need to do to keep going. Entonces, no desistes, le das la vuelta a las circunstancias para continuar enfocado en el lugar donde tienes que estar. Because the qualities of perseverance and tenacity Entonces, las características de la perseverancia y la tenacidad is what qualifies you to live an extraordinary life. es lo que te hace calificar para que vivas una vida extraordinaria. So when I started, my dad was very excited. Entonces, cuando comencé, mi papá estaba muy emocionado. He was the entrepreneur, remember? Les comentaba que él era un emprendedor. He wanted me to design my future, remember? Él quería que yo diseñara mi futuro, ¿recuerdan? And I was stubborn and I had to teach school first, remember? Y recuerdan que les comenté que yo era terca y que quería enseñar en la escuela. So he was very happy about this. Entonces, él estaba muy emocionado de este negocio de Mary Kay. But my mom was not happy about this. Pero mi madre no estaba feliz al respecto. And I wanted my mom to be excited about this. Y yo quería que mi madre estuviera feliz de esto. She was not happy that I was going to do something in addition to my teaching, like taking another thing on in my life. A ella no le gustaba que yo tuviera una actividad adicional aparte de mis enseñanzas en la escuela. And then when 5 months later, after I'd started my business, I left my teaching position. Y 5 meses después de que yo arrancara mi negocio de Mary Kay, ¿qué creen? Dejé mi trabajo como maestra en la escuela. I left my guaranteed income. Dejé mi ingreso garantizado. I left what she thought was my security Dejé lo que bajo la percepción de mi madre era mi seguridad. to pursue this crazy Mary Kay idea in her mind. Para perseguir este sueño loco, según mi madre, de Mary She Kay. was so upset with me. Estaba muy decepcionada de mí. So what is amazing about wanting everybody to understand why you're excited Es que es lo maravilloso de que sepamos de que las personas están emocionadas. is that there's always going to be people in your life who don't understand. Es emocionante de alguna manera pensar que habrá personas en el futuro que no van a entender tu manera de pensar. Anyone who has ever pursued a passionate dream has had people in their life who haven't understood. Todo el mundo que ha tenido éxito en la vida y que es apasionada por lo que hace, les ha pasado esto, que se han topado con gente que no creen en el sueño de uno. So I pursued my dream. I went after it, even though my mom was not excited about it. Perseguí yo mi sueño, fui por él, a pesar de que mi madre no estaba emocionado de esto. I left my teaching position. Dejé mi función como maestra de escuela, I supported my family as a consultant, apoyé a mi familia con mi ingreso como consultora de belleza and my goal was to become a director. y mi meta se convirtió en convertirme en una directora de ventas. And why did I want to become a director? ¿Y por qué quería yo convertirme en una directora? Because I love influencing other women's lives in a positive way. Porque amo el influenciar a otras personas de una manera positiva. Because when I was teaching school, I could influence children's lives. Porque cuando estaba yo en la escuela podía influenciar e inspirar a la vida de mis estudiantes, los niños. When I was the director in Mary Kay, I could impact women's lives that would in turn impact generations of children's lives. Pero en Mary Kay yo podía inspirar a mujeres
a personas y impactaría justamente en sus descendencias. Because when you change how a woman views the world and you change how she perceives her life, and when you change her belief in her future, then it changes everything around her. Porque cuando cambias la manera de creer de una persona, justamente hay un cambio interno y hay un cambio generacional que es muy poderoso. So here's the other story. Aquí tenemos otra historia. I went into my principal's office at the end of the school year. Fui a la oficina de mi director en la escuela al final del ciclo escolar. I told him that I was not going to sign my contract for the next year. Le dije que no iba a continuar con mi contrato como maestra para el siguiente año. And he had the contract sitting on his table, on his desk in front of me. Tenía el contrato enfrente de mí en su escritorio. And he had a pen in his hand. Tenía también una pluma en su mano. And he said, here, Stacy, sign this contract. Y él me dijo, mira, Stacy, firma este contrato. Okay, everybody pick up their pen. Pues todo el mundo tome su pluma ahora. Wave it in the air. Háganla así en el aire, la pluma. Remember this story. Y recuerden esta historia. Okay. I said, no, I'm not going to sign the contract. Y dije, no, no voy a firmar el contrato. So the waving was like this, Stacy, not like this. It was like this. No, 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 no. And I said, he said, why are you not going to sign this contract? Y él me dijo, ¿por qué no vas a firmar el contrato? There are women and women and women out there who don't have teaching jobs, who need and want teaching jobs, and you have one. So why are you not going to sign the contract? ¿Por qué no vas a firmar el contrato? Si hay muchas mujeres allá afuera que no tienen trabajo y que quieren ser maestras. And I said, because I have started a new business. Le dije, no lo voy a firmar porque he comenzado un nuevo negocio. I'm a Mary Kay consultant and I'm going to become a sales director. Soy una consultora de belleza y me voy a convertir en una directora de ventas independiente. And he leaned back in his chair. Y se hizo así para atrás. And he folded his arms. Y comenzó a mover sus hombros, sus brazos. He said, Stacy James, Y dijo, Stacy James, if you think you're going to support your family, si crees que vas a apoyar, mantener a tu familia selling lipstick, vendiendo labial, then those women have sold you a bill of goods. can you repeat that, That please? would be the interpretation. Then those women have told you a story. Entonces, si tú crees que vas a hacer eso, entonces las mujeres, tus clientes, te cuentearon. And you might as well sign your contract right now, Y mejor te digo que firmes el contrato en este momento, or you're going to come crawling back to me, o vas a venir rogándome de rodillas, begging me me vas a rogar to sign this contract. para que me permitas firmar de nuevo el contrato. Okay, so I am a feeler by heart. Yo soy una persona que siente de corazón. I'm not a thinker. No soy una gran pensadora, soy más que nada una persona que siente. Some of us are feelers and some of us are thinkers. Algunos sentimos por intuición y algunos otros actuamos por razón, por pensamiento. No, people who are feelers are the ones who, when you talk with them, they can feel what it is that you're saying. So they emotionalize what it is that you're saying. Las personas que sentimos son las personas que cuando escuchamos podemos interpretar los sentimientos y las emociones de las palabras. So they feel it first and then they think about it second. Primero lo sienten y luego lo piensan. Those who are thinkers, Aquellos que son pensadores, they think about what you're saying first, primero piensan sobre lo que estás diciendo and then they feel it second. y posteriormente lo sienten. I can usually tell feelers Yo puedo distinguir a los que sienten by their eyes, por sus ojos, like Chewy is a feeler. como Chuy es un sentidor. Yes. Así es. And it's some
It's not a man-woman thing. It is how God how he wired you. So it's how you process information. Y no es una cosa de ser hombre o mujer, es una cosa como Dios nos puso los circuitos. Okay. So also there's a difference between feelers and thinkers in their physiology. Hay también otra distinción entre sentidores y pensantes con respecto a la fisiología. Like feelers are really, really good huggers. Los sentidores son, ¿sí?, abrazadores. And thinkers are not as good. Y los pensantes casi no son tan buenos para abrazar. So if you go to hug someone and they stiffen up, Si vas a abrazar a alguien y se ponen tiesos, most likely they're a thinker. es casi seguro que son unos pensantes. And if you hug someone and they kind of like smush into your hug, Y si abraza a alguien y medio se derriten así en tus brazos, most likely they're a feeler. es casi seguro que son sentidores. Okay, so how many of you are feelers? ¿Quién de ustedes somos sentidores? Who's a feeler? There we go. Okay, do we have some thinkers? ¿Tenemos pensadores? ¿Pensantes? Usually, no, are we like all feelers? Oh my gosh, we have to have some thinkers in here. Okay, there we go. Nive, is it Vivi, Vivi? aparentemente Vivi tiene los Thinker. dos. Yes. She has Okay. So in that moment, when my principal was saying those things to me, En ese momento, cuando mi director me estaba diciendo justamente eso, that's when I wanted to be a thinker. ahí cuando yo hubiera querido ser una pensadora. Because thinkers get angry Sí, porque los pensadores se pueden enojar and they know exactly what to say back. y saben cómo refutar, saben cómo regresar. And La- feelers don't get angry. Feelers get wounded. Y los que sentimos, los sentidores, no nos enojamos. And we No- don't always know what to say, like right back, because our mind is like very cluttered with the emotion. No sabemos qué decir porque estamos demasiado llenos de la emoción. So all I could think about was, I am not going to cry. I am not going to cry. I am not going to cry. Todo lo que podía sentir es no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. And I walked out of his office Y salí de su oficina and I got in my car that had the hole in the floorboard y me metí en el auto que estaba agujerado and I started driving home. y fui a casa And then I started to cry. y comencé a llorar. And then I started saying things like, I should have said this to him and I should have said that to him. And next time I'm going to say this to him. Y se le vino todo el asunto emocional que le debía de haber dicho esto, le debía de haber dicho lo otro y bla, bla, bla. And then by the time I got home, I had all my makeup was cried off. Y cuando llegó a casa tenía todo su maquillaje escurrido, And I was doing the cry. haciendo ese sonido. That was pretty good, Benny. You want me to do that? estaba haciéndole. That's good. Yay. So Brian was waiting for me at home, my husband, and he's a thinker. Entonces Brian ya estaba listo para recibirme en casa y él es un pensador. So he opened the door and took one look at me and said, ah, what happened to you? Abrió la puerta, se sorprendió y dijo, ¿qué te ha pasado? So then I said to him, well, no, my principal said this to me and he wasn't very nice to me and he said this to me. And so and my husband said to me, so what did you think he was going to say? Y le contó la historia tal cual como ocurrió y Brian le respondió, ¿qué es lo que tú creías que el director te iba a decir? And are you going to let that ruin your whole day? Y me dijo, ¿vas a dejar que eso arruine todo tu día? When all reality, it ruined about 2 weeks of my life. Y en realidad esa situación arruinó 2 semanas de su vida. Because here's the deal, you guys. I'd already made the money. O sea, ya había hecho el dinero ella.
So I was already making more money in my Mary Kay business than my teaching position. O sea, no estaba haciendo, o sea, ya estaba haciendo más dinero en ese entonces que, o no estaba haciendo más dinero que lo que le pagaban en su escuela. I had a team of 5 women. I had 5 women on my team. Ya tenía 5 mujeres en su equipo, en su grupo de compra. So here's what's cool about that is I was making about $1,200. So I know for you guys, that's like, I don't know how to do that in pesos, but I was making about $1,200 a month from my profit from my sales. Bueno, ya estaba ganando más dinero que en la escuela porque estaba con esas 5 mujeres, ya estaba ganando $1,200 al mes, lo que equivale a 24,000 pesos. Okay. I was making $800 a month teaching school. Estaba ganando $800 nada más, dólares. And then I was making about $900 a month from my team of women. O sea, estaba ganando $800 de ser maestra y estaba ganando $900 de la bonificación de su grupo de compra de sus 5 consultoras. Okay, so making $1,200 from my profit from the sale of the product, but making almost as much from my team. O sea, ella estaba ganando 900 de su comisión, de su bonificación, pero $1,200 de sus ganancias, de sus ventas personales. That's O sea, called multiplying your income. Y eso significa la duplicación, la multiplicación de tus ingresos. I wasn't working any more hours with the income coming in from my team. O sea, ya no estaba trabajando por horas en el liderazgo de su equipo. I built my team by taking my customers that I love to my success meeting with me on Monday nights. O sea, ya construyó a su equipo de llevar a los referidos de sus sesiones del cuidado de la piel, llevarlos a las próximas reuniones de negocio. So I learned how to work smart. Aprendió a trabajar con inteligencia. Okay, so I was making more money. I was having way more fun. I had an awesome team of women. Estaba trabajando mejor, más inteligentemente, se estaba divirtiendo, tenía este equipo excelente de mujeres. But one person who I admired, my principal, Pero una persona que yo admiraba, que era mi director, who doubted me, que dudó de mí, who didn't believe that I could be successful, que no creyó que yo podía tener éxito, and it took away all my confidence. y me quitó toda mi seguridad. So I walked around my apartment Entonces estuve caminando en el interior de mi apartamento for 2 weeks por 2 semanas with his words running through my head. con sus palabras taladreándome mi mente, mi cabeza. So my dad called me. Entonces mi papá me llamó. He said, Y me dijo, excuse me, one more. está con una pequeña tosecita. He said, Stacy, Me Benny, dijo, perdón, aprovecho también hay una pregunta de Miguel, que yo creo que más adelante va a comentar algo de esto, pero Miguel dejó ahí escrita una pregunta. ok, Gracias. ¿quieres que haga la pregunta de una vez? O ahorita que termine de decir lo que le dijo su papá. Muy bien. Gracias. Okay, Stacy, we're on. okay. So he said, Brian had called me and he told me that you were upset. Entonces le dijo su papá, Brian me acaba de llamar y me dijo que estabas triste, que estabas... So I went over and I sat down in front of my dad and he asked me to tell him the story, my principal, so I did. Mi padre me pidió que le contara la historia que había tenido con mi director de carrera. And my dad was a very successful entrepreneur. Entonces recordarán que les dije, mi padre era un emprendedor muy exitoso. So he said to me, Stacy, are you done crying? Me dijo, Stacy, ¿ya paraste de llorar? I said, yeah. Le dije, sí. He said, well, you've learned one of the greatest lessons you're going to learn. Dijo, bueno, has aprendido una de las lecciones
más poderosas que pudieras aprender. When you work for someone else, Cuando trabajas para alguien más, you will never succeed past their limitations of your success. nunca vas a triunfar más allá de las limitaciones de esas personas. But when you work for yourself, Pero cuando trabajas para ti, you have no limitations, no hay limitaciones and you're going to be great at this. y vas a ser excelente en esto. So stop worrying about the opinion of other people Detente entonces para de ponerte a pensar sobre la opinión de las otras personas and focus on your plan. y enfócate en tu plan. Get back in the game Regresa a tu actividad and build your future. y construye tu futuro. So my dad gave me the courage to get back in the game. Mi padre me dio la seguridad para regresar a mi actividad. I continued to build my team. Estuve construyendo mi equipo And a few months later, I was a brand new sales director. y tan solo unos cuantos meses ya era una directora de ventas. And 5 months after becoming a sales director, I earned my first Cadillac. Y 5 meses después de haber logrado mi directorado, logré mi primer trofeo sobre ruedas Cadillac. Yeah, broke a company record. Rompí y establecí un nuevo récord en la compañía. My income went from making $800 a month teaching school. Mi ingreso fue de $800 como maestra en la escuela And my first director's check was over $4,000. y mi primer ingreso como directora fue de $4,000. 5 months later, my check was $6,000. 5 meses después, mi ingreso fue de $6,000 4 months after that, it hit 10,000. y 4 meses después a eso le llegué a los $10,000. When it hit $10,000, that was more in 1 month than I made in an entire year when I taught school. Cuando llegué a los $10,000, eso fue un ingreso que superó en un solo mes a lo que yo ganaba como maestra en todo el año. So I made more money with selling the product than I was making teaching school. But to make more in 1 month than I made in a year, I needed to be a director. Entonces, ganó más dinero vendiendo el producto que siendo maestra, pero para poder ganar más dinero, más ingreso, siendo maestra en un solo mes, tenía que ser directora de ventas independiente. So you can make great money selling product and establishing customers, but you can make awesome money being a director. Entonces, puedes hacer mucho dinero, ingreso como consultora vendiendo el producto, pero convirtiéndote en directora vas a tener un increíble, mejor aún ingreso siendo directora de ventas independiente. So who wants to make awesome money? Let me see your hand. ¿Quién quiere tener Awesome money. Hands up in the air. genial? Dinero genial, ingreso genial. I have no one celebrating with me. ¿Nadie está celebrando con Stacy? Yay! Okay. So we don't want just to have great lives. We want to have exceptional lives. Yes? No solamente queremos tener una gran vida, sino una vida excepcional. Okay. So here's some more things that are important before we say goodbye. Ready? Hay algo más que tenemos que hablar antes de despedirnos. When you operate at a high level of gratitude and appreciation and love, Cuando operas tu actividad con un nivel de amor y de gratitud, your heart and your head are full of overflow of abundance. tu corazón y tu cabeza están sobrecargados de abundancia. And when your heart and your head are full of the overflow of love and abundance, Y cuando tu corazón y cabeza, tu mente están sobrecargados de amor y de abundancia, you will pay less attention to fear and frustration and anger and bitterness and challenges. no vas a ponerte a pensar sobre el miedo y los retos y las desavenencias y los desafíos. No vas a dedicarte a pensar en eso cuando tienes tu mente y tu corazón sobrecargados de amor y de gratitud. Because God created us with a capacity
to fill up our head and our heart. What we fill it with is our choice. Porque Dios nos dio una mente y un corazón para llenarla con nuestra capacidad, ¿sí? Según nuestra capacidad. Can you repeat that? Because that is very, very important. So God birthed us with a capacity Dios nos creó con una gran capacidad to fill our head and our heart de llenar nuestra cabeza y nuestro corazón with a choice of what emotions de las emociones que nosotros escojamos vivir, that we want to carry through life. que nosotros querramos llevar en nuestras vidas. So if we operate out of frustration and pessimism and being cynical and distrusting people and all of those kinds of emotions, then we will multiply that in our life. Si operamos nuestra mente con negatividad, con pesimismo, con negatividad, entonces eso es lo que estaremos traduciendo. Esas emociones las estaremos traduciendo en nuestras vidas. So I made a decision when I listened to Mary Kay Ash from the podium. Cuando escuché a Mary Kay Ash en el podium de seminario, tomé una decisión. The decision I made is that I was going to fill up the capacity of my head and my heart with love Decidí que de ahí en adelante iba a llenar mi mente y mi corazón con amor, and optimism optimismo and appreciation, y gratitud, happy expectation de estar feliz de lo que esperaba and celebration. y, por supuesto, feliz de celebrar. And the more that I'm filled up with that, Y entre más estoy llena de eso, the less I even notice or pay attention entre más yo estoy llena de amor, menos yo siento negatividad to anything that doesn't align with that. y no pongo nada de atención en lo que no se alinee con mis sueños. So today, Entonces, hoy, if my principal would be in front of me and he would shake his little pen at me and he would say, Stacy, you need to sign this contract. si yo tuviera ahora enfrente de mí en este momento mi director y estuviera con su plumita pidiéndome que firmara ese contrato, Today, we have so much appreciation and joy and love that I would not have been affected by his negative words. entonces yo hoy, si tuviera ese señor enfrente de mí, tuviera tanto amor, tanto agradecimiento, tanto sentimiento de apreciar que ese señor no hubiera afectado para nada en mi vida el día de hoy. I would have squinted my little eyes Le hubiera mostrado mis ojos hermosos and I would have said, you're so funny y le hubiera dicho, ay, qué divertido eres. that you wouldn't think that I'm going to do good. Qué divertido eres, que piensas que no la voy a hacer en esta actividad de Mary Kay. That's just silly Qué bobo es eso, because I'm a superstar. porque soy una superestrella, I'm a champion. soy una campeona. God has called me by name Dios me ha llamado por mi nombre and I have a big assignment y tengo un gran propósito and you're in my way. y tú estás aquí en mi camino y no estás aquí, entonces So I did a guest event in Omaha, Nebraska, hice un evento de oportunidad en Omaha, Nebraska, 4 years after I sat across the table of my principal. 4 años después de ese acontecimiento en la oficina de mi director de escuela. And I was the speaker on stage, Y quien estaba, la persona que estaba en el podium conversando, dando el speech. and I know that God loves me because I did not tell this story. Yo sé que Dios me ama porque no se ha contado la historia. Because what I didn't know is that my principal was in the audience Lo que yo no sabía es de que mi director estaba en el público with his wife. con su esposa. So when I stood at the back door and everyone was leaving,
Cuando ya estaba yo atrás del salón y todo el mundo se estaba yendo, You say goodbye to everyone and greet them and hug on them and have Les daba- conversations. daba los abrazos, despedía, recibía personas You atrás de stepped right in front of me. And I said, Mr. Anderson. And Entonces, he este señor. Se encontraron y le dijo, señor Anderson. Stacy James. Y le dijo, Stacy James. I said, oh my goodness, what are you doing here? Dijo, ay, Dios mío, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? He said, I'm here because my wife is a brand new Mary Kay beauty consultant. Estoy aquí porque mi esposa es una nuevecita consultora de belleza, Mary Kay. And I have something important to tell you. Y tengo algo importante para decirles. That I'm proud of you. Tengo algo importante para decirte, le dijo el director a ella, que estoy orgulloso de ti. And I'm so glad you didn't listen to me. Y estoy tan feliz de que no me hayas escuchado. And I said, Y le dije, so am I. yo también estoy muy feliz. And I love him. He's a wonderful man. Y He verdaderamente es adorable. Es una persona que yo adoro. Understand my dream. I didn't hear that. Please, can you repeat? Just didn't understand my dream. Simplemente no entendió mi sueño. So it doesn't mean that people are mean or they're bad. It's just that they don't have a concept. No es de que las personas sean maleducadas o malas, es que no entienden el concepto. The important thing, though, is that you need to have the concept. Lo importante es de que tú sí entiendas el concepto. So we're going to close. These are my questions. Entonces, para cerrar, estas son mis preguntas. Do you know that God birthed you with a dream for victory? ¿Sabes que Dios te hizo con la capacidad de soñar y de ir por la victoria? Do you know that He has equipped you? ¿Sabes que Dios te equipó He's given you everything you need y te ha dado todo lo que necesitas for that dream to become a reality? para que ese sueño se convierta en realidad? And He's working in the background Y Él está trabajando ahí atrás on your behalf para ti. for this to come together. Él está trabajando ahí atrás para ti y por ti para que esto se haga una realidad. Mary Kay is not hard. Mary Kay es corazón. Life can be challenging, but Mary Kay is not. La vida puede ser retadora, pero Mary Kay no es un reto. We make it hard Nosotros lo hacemos duro. with our thoughts. Nosotros hacemos dura la percepción con nuestros pensamientos. We complicate it with our fears, Lo complicamos con nuestros miedos and that we assume something that's going to be so wonderful y asumimos que algo pudiera ser maravilloso. has got to be too hard to do. Asumimos que algo maravilloso debe de ser muy duro para que se cumpla, When it actually is not. cuando en realidad no es nada duro. And the more that you accomplish, Y entre más tú cumples, the more you will love your life. más vas a amar tu vida. And the more that you love your life, Y entre más ames tu vida, the more other people you want to have them love their life as well. vas a querer que más personas también amen su vida también. So we are a family Entonces nosotros somos una familia that has been called all together que se nos ha llamado para estar todos juntos, to make a difference. para hacer una diferencia. And I believe that women want to love their lives. Yo creo que las personas, las mujeres, quieren amar sus vidas, They want to do meaningful work, quieren hacer trabajo con propósito, and they want to believe in themselves. quieren creer en ellas mismas. And we help them do that in addition to making lots of money. Y nosotros les ayudamos a hacer eso, aparte de hacer un buen dinero. And when we were just at Leadership Conference, Y acabamos de regresar de la conferencia de liderazgo.
Ryan Rogers, who is Mary Kay's grandson, Ryan Rogers, quien es el nieto de Mary Kay Ash, did amazing speech. dio un discurso impresionante And he reminded us all y nos recordó a todas that what sets us apart que lo que nos hace diferentes was a company based on principles, es una compañía basada en principios, values, valores, putting God first. primero Dios, poniendo a Dios primero. And he told us, Y nos dijo, as he choked up, él de hecho se emocionó that our company will never change que nuestra compañía nunca cambiará from that guiding light de esa maravillosa luz guía that his grandmother put into place. que su abuelita puso en el camino. And as long as we stay true to that, Y mientras nos mantengamos fieles a eso, this success will be great. este éxito será grandioso. So here's to us. We have so much to look forward to this year. Entonces, esto es para nosotros y tenemos mucho más para vivir en este año 2022. So Benny, thank you so much. Thank you, Stacy. Gracias. Thank you. Wonderful. Verónica. Benny, ¿le puedes hacer la pregunta que dejó aquí Miguel? Sí, Por favor. we have a question, Stacy, and I'm going to read it and translate it. Everybody can read it in Spanish here. And the question is, how can you achieve in balancing your personal life, your life as a wife, and with your children and grandchildren, with a life, a professional life so competitive, so successful? How do you work with balance, family, work, family, business, family Mary Kay business? Such a great question. I think the world assumes that if you're going to be successful, it means that you work longer and harder than anybody else in the world. Tiene que ver con una percepción, por cierto, es una gran pregunta, Miguel, y tiene que ver con la percepción de que el mundo piensa, cree que para poder lograr el éxito debes de trabajar mucho y largas horas. Okay, so I don't usually talk about having balance in my life, but what I talk about is having priorities in my life. No, no hablo tanto de balance en la vida, hablo más sobre prioridades. And and to be in Mary Kay for 40 years, when I started, Jennifer was 4 years old, and Brian and I have 3 daughters now and 4 grandchildren now. And he retired at age 32 to work with me. Entonces, cuando yo arranqué mi negocio Mary Kay hace 40 años, tenía yo a Jennifer de 4 años. Bueno, pues ahora tengo 4 hijos, 3 hijas, 4 nietos, y Brian, mi marido, se retiró a los 32 años para apoyarme en mi negocio de Mary Kay. Yeah, so he is now 67, and we have worked together for 35 years together in the business. So raised our daughters working together. Brian ahora tiene 67 años y pues tenemos 35 años trabajando So juntos en el negocio Mary the Kay. quality of our life and the freedom that we've had and the options. La calidad de la vida, la libertad de nuestra vida se manifiesta en las opciones que tenemos. We would have never been able to have if we would have worked for someone else. Estas alternativas de vida jamás las hubiéramos podido vivir si hubiéramos trabajado para alguien más. So, and here's another thought that I want to add to this is that if I were to make $100,000 a year selling product, Aquí otro pensamiento, por ejemplo, otra idea. Si yo quisiera ganar $100,000, $100,000. I'm just coming up with a number, just like. Ok, $100,000 es un número que pensó vendiendo productos. Just selling product. So that would mean I would need to work a lot of hours selling product, a lot of hours selling product, a lot of hours selling product. Tenía que trabajar muchísimas horas vendiendo productos, muchas horas.
But this marketing plan is designed so that you can make a lot more money and spend way less hours. Este plan de mercadeo, este plan de carrera se hizo para que se trabaje más inteligente, para que justamente ganes más y trabajes menos. So as a consultant, there are only certain avenues of income that are available to you. Como consultor o consultora, únicamente hay una pequeña cantidad de alternativas para generar ingresos. As a director, you can work the same amount of hours. You can make, so let's say you're working 30 hours, you can work the same amount of hours, but you can make 10 times more income for the same amount of hours that you could make as a consultant. Como directora, puedes trabajar, por ejemplo, 30 horas, pero ganas 10 veces más. So this marketing plan is almost upside down than how most companies are built. Este plan de mercadeo casi está al revés de lo que muchas otras compañías ofrecen. So most companies, the higher up you get, the harder you need to work, the more hours you need to dedicate, and the more responsibility you have. En muchas otras compañías, entre más alto subes, es más difícil y tienes que dedicarte más tiempo, más horas. And in Mary Kay, the higher that you get, the more options you have with your time. En Mary Kay, entre más subes en la carrera, más alternativas tienes para poder hacer rendir tu tiempo. The more that your income multiplies. También eso se multiplica con el ingreso. And really the less that you're responsible for. Y realmente es lo que menos uno se tiene que poner a detener como qué tan responsable voy a ser con el tiempo, entre más alto subes en la carrera. So at this point in my life, whether I get out of bed in the morning or not, I'm still going to make an awesome amount of income. It's based on all the things that I have done along the way that continue to grow and grow and grow. Por ejemplo, ahora, pues yo puedo decidir levantarme o no de la cama, salir o no de la cama, y yo como quiera voy a hacer una extraordinaria cantidad de dinero porque es lo que he hecho durante el camino, toda mi vida. Yes. So, okay. So just one other thought that goes with that is, so Otro pensamiento respecto a esto. since Mary Kay created the marketing plan to work that way, Es como Mary Kay diseñó el plan de mercado para que funcionara de esa manera. what happens is that your platform, as you advance in our business, grows. So that means that you can make a greater impact on more people's lives, the more you come up the ranks as well. Entonces, también hay un impacto positivo. Entre más alto subes en la carrera, se abre más la circunferencia, el perímetro de impacto con las personas que vas a conocer y le vas a cambiar la vida. Yeah. And if any point in time you feel like that your work schedule is taking priority over your family schedule, you can stop, change it, shift it, and then just reorganize. Si en algún momento de tu vida, Mary Kay, sientes que estás dedicándole más horas al negocio que a la familia, detente, replantea, reorganízalo y te puedes arrancar otra vez. Because you have control. Porque tú tienes el control. Where if you're working for someone else, you do not have that control. Pero si trabajas para alguien más, no tienes ese control. No one can ever tell me that I have to work during Christmas. Nadie tiene por qué decirme que trabaje en Navidad. Or Thanksgiving. O en el Día de Acción de Gracias. Or my kids' birthdays. O en los cumpleaños de mis hijos o nietos. But when I was teaching school, they could have told me all those things. Pero cuando trabajaba como maestra me decían todo eso. So you have way more freedom. Tienes mucha más libertad. I hope that answered the question. Y espero haber respondido la pregunta. Okay. Gracias, Benny. Sí, bien, ¿me puedes ayudar a traducirle nada más? Yes. Que sabemos que está a 2 años de ya ser nacional emérita, de retirarse. Stacy, we know that you are just 2 more years to become Emeritus National Sales Director. Yeah. A disfrutar de todo lo que ha trabajado. So you will enjoy everything that you have worked for.
pero Yeah, que nos- I'm enjoying it now. Ya lo está disfrutando ahora. pero que sepa que aquí en México But you, va a tener un área nacional, una nueva área nacional. but you should know that before you go into retirement with Mary Kay, here in Mexico, you're going to have one new national sales director area. Well, I know, and I'm so excited about that because that means we get to enjoy that together. And also it means that we have a reason for more progress, and the more progress, the more beneficial it is for Mexico, for the country of Mexico, and ultimately this is what's so incredible about our company. We do this for the sake of God's kingdom. Eso va a ocurrir. Aquí va a haber, existirá, ya está ocurriendo una área nacional con Mónica, no solamente para México, sino también para atender al llamado del reino de Dios. Within that umbrella, as a consultant, you benefit from your business, and then you are part of a movement of your unit. Como consultora, eres dueña de tu propio negocio, pero también eres contribuyes al éxito de un equipo, de una unidad. And then the units, the directors, are a part of the movement of a national area coming together. Y las directoras forman parte de la unión de las directoras nacionales y de las futuras directoras nacionales. And anytime we are serving a movement that's bigger than who we are, it's something that will last longer than the length in which we live. Y cada vez que servimos a un movimiento, los movimientos son eternos. It outlives us. And that is the best way to serve God, I Y believe. esa es la mejor manera de servirle a Dios, formando parte de un movimiento y sirviéndole a ese movimiento. So we're going to have lots of parties together, right? I'm going to come to Mexico and we're going to be celebrating a national debut. Entonces va a venir Stacy a México a la celebración de un debut de directora nacional de ventas independiente. Will you be there with us, Benny? Of course I'm going to be there. Me pregunta que si voy a estar ahí. You know, of course. I can't imagine you not. Claro que sí. Nuestro plan de trabajo es que este año 2022, desde ahorita en enero a diciembre, formemos los directores y las directoras que van a ser los fundadores de esta área. Our action plan is during this 2022, develop all the 18 directors, first line, second line. So Monica could start, everybody, the whole area can start qualifying as soon as January 2023. So thank you. Benny, I appreciate everything you do. Thank you. Oh, please, it's my pleasure. Thank you very much for everything you do, Stacy. And Monica, love you so much. And Chewy. And all my directors, all of our directors in the US love all the directors in Mexico. So they're sending you their love and kisses. Todas las directoras de mi área en Estados Unidos las aman y les mandan besos. Yay. Gracias, gracias por esta tarde tan maravillosa. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o a que le quieran decir algo. Aquí Benny nos ayuda a la traducción, no se preocupen. Pero levántenme la mano y yo abro el audio porque están silenciados. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere decirle algo? Preguntar algo, se vale antes de que se nos vaya. No tantos, no tantas. ¿Quedó todo muy claro entonces? Ok, quedó todo muy claro. Gracias, Benny. Gracias, Stacy. Gracias, Moni. Gracias, gracias por esta súper tarde. Gracias por unirse a esta transmisión. Nada más les recuerdo, vamos a tener estos días en la noche invitadas e invitados para hablarnos de su testimonio, lo que ha sido su carrera. Hoy en la tarde, en la noche, tenemos a las 8 a Iris Álvarez, un súper testimonio de alguien que yo creo que en su vida se imaginaba estar desarrollando este negocio. Es importante que te conectes con invitadas, con invitados. Y un último mensaje que les compartí en nuestros grupos es, pero imprescindible, que este mes no te quedes sin compartir la oportunidad. Lo requerimos, lo necesitamos, que todos los que están aquí, todas las que estamos aquí, tener de un inicio a más en enero, porque eso va a garantizar por unidad
que podamos compartir el kit a 48 en febrero y a 48 en marzo. Pero si tú no tienes inicios en este mes de enero, aunque en nuestra unidad ya tengamos la meta lograda, solamente tú vas a poder compartir la oportunidad a 48 en enero y febrero, pero requiere sí o sí tener un inicio. Pero lo más importante aquí es no hablar de los mínimos. Muchos y muchas de las que están aquí nos han hecho saber, tanto a mí como a Benny, que trabajamos con él, que quieres desarrollar tu carrera, que quieres un directorado. Este es tu tiempo, este es tu momento. Tienes perfectamente estos meses de enero, febrero y marzo para lograr tu equipo de 15. Acuérdate el plan que compartí con varios de ustedes el otro día, 15 personas para empezar a enviar tu carta y que comiencen esas calificaciones para el desarrollo de esta área nacional. Y que no hay nadie más interesado en tu crecimiento que tu servidora. Gracias, Benny. Thank you so much, Stacy. I love you. Gracias, gracias. Bonita tarde y nos vemos a las 8. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Bye bye. Gracias.